CFA, Centro Familiar de Adoración. Dice Ezequiel 37:1. Todos juntos leemos ese versículo. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Nuevamente, oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que bendigas, Señor, nuestras vidas conforme tú lo has determinado, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos vivifique para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. Siempre es un gusto estar en la casa de Dios. Siempre es un gusto estar en la casa de Dios. Porque aquí es donde nos encontramos con el Señor. Aún sobre cualquier circunstancia con lo que vengamos en nuestras vidas, cuando venimos a su casa, Él siempre tiene una palabra de ánimo, de fortaleza, de edificación para nuestras vidas. Ezequiel es un profeta, hermanos, que la historia bíblica narra que era contemporáneo de Daniel. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo desobedeció y vinieron los asirios primeramente para llevarse a todos los que estaban en el norte de Israel, y después vinieron los babilónicos, hubo 3 deportaciones, por decirlo así, o saqueos que hizo Babilonia. En la primera vinieron por los hijos nobles y príncipes de Israel y se los llevaron a Babilonia, 1500 kilómetros de distancia. Posteriormente viene Nabucodonosor con su ejército y se lleva a más de 10,000 personas, entre ellos estaba Ezequiel. Y viene otro regreso de Babilonia o de Nabucodonosor a destruir todo Jerusalén, todo el templo, las murallas, todo destruye Nabucodonosor. Entonces se cree que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos ya cuando estaban siendo esclavos por Babilonia. Y la palabra de Dios nos narra realmente que Ezequiel comenzó a tener una palabra profética hacia el pueblo de Israel. Había sido destruido la nación de Israel, ya no estaba conformada ni políticamente, estaban fuera de su país, eran unas ruinas total todo lo que era Jerusalén. Pero estando en Babilonia, Dios también siempre habla a sus hijos y a su pueblo escogido. Nunca los abandonó. Siempre estuvo también atento de ellos, aunque les había aconsejado, les había advertido que si no se volvían de sus malos caminos, iban a ser esparcidos por todas las naciones. Y la palabra de Dios se cumplió. Es decir, lo que Dios siempre dice, lo cumple. Amén. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Ahora, cuando vemos que Ezequiel está profetizando, podemos entender que Dios tiene misericordia de su pueblo escogido, aun cuando están en calamidades y problemas. Amén. Dice la palabra de Dios que dice Ezequiel que vino la mano de Dios sobre él, ¿verdad? Y en el espíritu, ¿verdad? Tuvo una visión. Y en la visión que él está teniendo, veo un valle de huesos. ¿No es así? Y dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora dice la Biblia que Ezequiel tiene una visión de parte de Dios. Ve un valle y ve huesos esparcidos. En pocas palabras eran calaveras, ¿verdad? Esparcidas por todo el valle. Pero también determina y dice, y secos en gran manera. Dice así su Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa esto? Representa la nación de Israel. Y como había sido esparcido toda la nación de Israel por las demás naciones, entre los asirios y todo lo que está cerca de Babilonia, representa al pueblo esparcido por todas las naciones. Los huesos representan a Israel, al pueblo de Israel. Y cuando están en el valle, representa que están por todas las naciones esparcidas por cuanto desobedecieron. Pero también el otro calificativo que dice, y secos en gran manera. La condición de Israel en ese momento era de que su vida espiritual estaba seca, su moral estaba hasta los suelos,
la destrucción completa de Jerusalén y de Israel estaba también destruida. Entonces el israelita está desconsolado, está desarraigado de su nación, está solo, cautivo en un país que no conoce. Babilonia se le considera como similar a Egipto, donde están las ciencias ocultas, donde está el satanismo, la idolatría, ¿verdad? Eso es donde se llevaron. Lo que ellos estaban pensando, nosotros teníamos al único Dios verdadero y fuimos sacados por causa de nuestra desobediencia. Ahora anhelan los israelitas regresar a Jerusalén, pero también Jeremías fue también parte contemporáneo de Ezequiel y Daniel. Jeremías había profetizado que estarían por lo menos esclavizados o fuera de la nación por un espacio de 70 años. ¿Está aquí conmigo? Jeremías lo había establecido, lo había profetizado. Daniel después va a orar en el libro de Daniel, ora para saber e indagar cuánto tiempo iban a estar allí en Babilonia. Pero Ezequiel Dios lo toma para darle una palabra profética a su pueblo, para animarle y decirle todo lo que va a pasar con ellos. Es decir, Dios siempre nos va a hablar, aun cuando estemos en tiempo de prueba. ¿Está aquí conmigo, hermano? Dios no nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. El que abandona a Dios somos nosotros, pero Él no nos abandona. El que le suelta la mano somos nosotros, pero Él siempre nos tiene en nuestra mano derecha. Es decir, entonces vemos a un pueblo en la ruina total, seco espiritual, moralmente mal, ¿verdad? Físicamente y materialmente mal. Entonces podemos pensar que Dios los había abandonado, pero Ezequiel trae una palabra de consuelo profética de lo que Él va a hacer con su propio pueblo escogido. Amén. Porque Dios sigue amando a su pueblo escogido. Ahora la palabra de Dios está mostrando aquí que está viendo un valle de huesos esparcidos por todo el valle y completamente secos. Dice así la Biblia, ¿no? Entonces está versículo 3, dice la Biblia que y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel y Ezequiel le contesta, Señor, solamente tú sabes. ¿Por qué le contesta Ezequiel de esta manera? No le está afirmando ni negando, sino que Ezequiel sabe que el creador del cielo y la tierra, Él hace lo que debe hacer y está bajo su soberanía y potestad. Amén. Así que no le contesta mal, le está diciendo, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer con tu pueblo, el único que sabe eres tú, porque tú eres el Dios de todo este pueblo. Amén. En pocas palabras le está diciendo, Señor, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Amén. Yo le pregunto, a veces pensamos que tenemos accidentes, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todo el universo. Para Dios no hay accidentes. Para Dios no hay que se le fue o se le olvidó. Para Dios todas las cosas están regidos con su palabra, creamos o no. Dice Job que Él creó los cielos, las pléyades, las galaxias, todo está bajo su control. Es decir, el hijo y la hija de Dios estamos bajo el control de Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahora usted puede pensar, ¿y la maldad? Porque hay tantas cosas. Dios controla también eso. Amén. Porque aún el enemigo tiene límites puestos por Dios. Entonces está reconociendo Ezequiel que Dios es único, poderoso. Él hace lo que Él quiere y en el momento que Él quiere. Señor, solamente tú sabes lo que vas a hacer. A veces nosotros en las calamidades que tenemos decimos, Señor, ahora sí te pasaste. ¿Por qué me lo hiciste a mí? ¿Acaso no soy tu hijo o tu hija? A veces pensamos, ¿acaso no soy tu siervo o tu sierva? ¿Acaso, Señor, no me has comprado? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Por qué me pasan tantos problemas? Hermano, pueden pasar dos cosas. Tenemos situaciones difíciles por causa de nuestra desobediencia o porque Dios está afirmando nuestra fe en Él. Amén, hermanos. Pero la mayoría de las calamidades que a veces tenemos
Yo no sé el porcentaje, pero puede ser que el 60 y el 70% de nuestras decisiones son porque no hemos consultado a Dios y nos va mal en la vida. Porque Dios siempre trae el consejo sabio, oportuno y en el momento que más lo necesitamos. Pero a veces nos hacemos los sordos para no escuchar la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios está diciendo aquí que le dijo: Señor, solamente tú lo sabes. El versículo 4, y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos, oíd la palabra de Jehová. Es decir, Ezequiel está diciendo lo que tú tienes que hacer. Diles: oíd la palabra de Jehová. Son huesos secos. ¿Ha visto usted huesos secos? ¿O solamente los que se come del pollo? Pero me acuerdo que la mayoría de mi familia estudió medicina y algunas primas tenían en su casa huesos secos, ¿verdad? Y eran de humanos, porque antes había la oportunidad de tomarlos. Y a veces con mis otros primos jugábamos como los cavernícolas, teníamos un fémur, una calavera en la mano, ¿verdad? Hasta que una ayudante de mi tía decía: cuidado porque son muertos. Oh, lo dejamos. Dice: los están invocando, los echamos a la caja. Entonces el hueso seco no tiene nada que hacer, está seco. Pero aquí lo que Dios está diciendo: di la palabra a estos huesos, porque refleja la espiritualidad del pueblo de Israel. Están completamente en la soledad, en el desierto, están en un país lleno de tinieblas y ellos deseaban estar en su casa, pero como no obedecieron, Dios le está diciendo: profetiza a ellos que están como huesos muy secos. A veces nosotros, hermanos, ¿a cuánto les gustan las películas de los zombies? A mí no me gusta, pero yo sé que usted las ha visto. No diga que no. Son los muertos vivientes, ¿no? Y las películas dicen: no puedo matar a un zombie porque está muerto. Pero a veces, hermano, la iglesia o los hijos de Dios estamos medios muertos y medios vivos. No le estoy diciendo zombie, hermano. Es otra iglesia por allá. Porque pareciera, hermano, que a veces, hermanos, no estamos siendo esparcidos por Dios, pero hemos dejado de tener una comunión con Dios mismo, hemos dejado de leer su palabra y escuchamos tantas voces alrededor que nos hace que no confiemos en un Dios poderoso. Entonces Dios está diciendo aquí: habla y profetiza a los huesos secos. ¿Por qué tiene que hablar la palabra de Dios a los huesos? Dice aquí, la palabra de Dios dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y dice ahí: y viviréis. Hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice Génesis capítulo 2 versículo 7 que Dios creó al hombre del barro o del lodo, ¿verdad? Dice así la palabra en Génesis 2:7. Y sopló sobre el lodo o el barro y dio aliento ¿de qué? De vida. Y fue un ser viviente el hombre. Entonces, hermanos, antes había dicho que por la palabra Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárense de las aguas, de lo seco y la tierra, y se separó. Todo fue hecho y fue creado por la palabra de Dios. Hasta cuando crea el hombre, ahí se dice que lo hace con sus manos, aunque sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y das aliento de vida, sopla sobre este barro para dar aliento de vida. Quiere decir, hermanos, que la palabra es poderosa, la palabra de Dios. Usted se imagina que cuando dice: hágase la tierra, y se hizo. Yo sé que la teoría de la evolución, la creación, el Big Bang, el hoyo negro, todo eso, los científicos están esperando a saber cuál fue el principio de la creación. Yo no creo que fue un accidente, porque alguien dio la palabra y se hicieron las cosas.
Perdón si usted es científico y está pensando en la molécula que chocó con otra y se hizo la Tierra. Perdón. Pero la palabra de Dios dice eso, hágase. Y para mí tiene el poder la palabra del Señor. Así que Dios le está diciendo a Ezequiel, di la palabra a estos huesos porque les voy a dar vida. Amén, hermanos. Entonces vemos que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y sobre todo unos huesos secos en la cual está diciendo, y pondré espíritu y viviréis. ¿Se acuerda cuando usted estaba en sus pecados y delitos antes? ¿Dónde estábamos? ¿Viviendo? Estábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente. Y pareciera que vivíamos y gozábamos de la vida. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, realmente comenzamos a vivir. ¿No es así, hermano? Pero a veces, hermanos, cuando tenemos la verdad en nosotros, queremos regresar a nuestro viejo hombre y nos comenzamos a tener una vida de zombies. Porque si dice la Biblia que el viejo hombre ya murió, ¿por qué lo quiero hacer revivir si ya murió? Entonces lo que estaba diciendo, que los huesos secos, la condición espiritual de Israel es que estaban completamente secos espiritualmente. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y la palabra nos está diciendo, y pondré tendrones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué concepto tenemos de Dios, hermanos? Porque tenemos tantas ideas filosóficas, humanísticas, científicas. ¿Cómo pienso de Dios? ¿O cómo creo en Dios? Porque puede parecer una fábula, puede ser una historia más, puede ser porque así mantenemos a los hombres y a las mujeres subyugadas por la religión. Todo eso se ha pensado por más de 2000 años o más años. Pero ¿qué concepto tenemos de Dios? Porque cuando leo la palabra me dice que Dios es un Dios fuerte, grande y temible. Amén. Pero también puedo pensar que Dios se le va, a veces tiene accidentes. Una persona cristiana, ministra, me dijo, tú eres un accidente de Dios. Dije, oh, ya me mató. Así me dijo. Tu ministerio es un accidente de Dios. Dije, Señor, ¿tienes accidentes? ¿Por qué me hiciste un accidente entonces? Y era alguien que yo respetaba. Bueno, la respeto, pero su palabra me hizo temblar. Siendo ella alguien con una carrera ministerial y me dice que soy un accidente de Dios. Yo dije, Señor, pues arregla tu accidente. Mira cómo estoy yo ahora. Pero quiere decir que hay palabras que salen de la boca de las personas y nos hieren, nos matan, nos hacen destruirnos. ¿Está aquí conmigo? Pero la palabra de Dios me vivifica, me da vida, me renueva. Por eso Dios le está diciendo a Ezequiel, profetiza sobre toda la condición espiritual y material en la cual está viviendo mis hijos. Diles que yo enviaré mi espíritu y van a vivir. Amén, hermano. ¿Cómo está la condición actual en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que se está revolucionando en todo el orbe? Problemas, guerras, luchas, tribulaciones. La maldad está creciendo. Hay rumores de guerra, hay sequías, hay terremotos. La maldad ha crecido, los padres y los hijos se están dividiendo. Todo eso es lo que está pasando. Quiere decir que la humanidad están como huesos secos, súper secos. Pero a veces la iglesia nos dejamos contaminar por estas cosas y estamos medio muertos también. ¿Está aquí conmigo, hermano? Porque la iglesia Dios la estableció para dar vida, para fortalecer a otras personas. Decía en la mañana que un ministerio de futbolistas para Cristo nos contactó para estar con los jugadores del Puebla y los Lobos WAP.
Y el día viernes fuimos a la concentración de Lobos WAP, nos presentamos con el entrenador. ¿Saben cómo se llama el entrenador? Porque yo no. Sí, hermano, sí sé. Fui con otro jugador y somos pastores, venimos a ayudarlos, queremos platicar con ustedes. Yo sé que tienen presión fuerte, todo, y les comenzamos a hablar. ¿Nos permitieras hablar contigo? Sí, dice, mire, le voy a decir claro, pastor, yo no voy a la iglesia, pero el otro hermano que nos contactó dice, me gusta hablar con él porque me ayuda para poder que la situación familiar se vaya arreglando. Digo, eso es lo que somos nosotros. Queremos ayudarte para ti y para toda tu familia, si tú nos permites, ¿verdad? ¿Cómo se llama el negro Medina? Otro hermano que ya sabe, lo voy a llevar allá. Entonces nos acercamos a ellos y le dijimos al entrenador, bueno, estamos para servirle, porque ellos inmediatamente ponen sus límites. Hey, yo no soy cristiano, nomás respétenos. Sí, los voy a respetar mucho, pero tenemos que hablarles acerca de Jesucristo. Amén. Ya con unos 2, 3 jugadores que hablamos, digo, bueno, que Dios les bendiga y van a ganar mañana. Dije, Señor, que sea una palabra profética que les haya dado exactamente. Como tuve que salir ayer cerca de la montaña de Guerrero, no hay señal. Y Señor, ¿qué pasó con los lobos? No me vayan a devorar. Voy llegando hasta que veo, gano, gracias a Dios. Le mando felicidades a los que contactamos. ¿Qué le estoy diciendo? No es tomarse la foto con ellos. Eso es padre. Que nos den un autógrafo. Padrísimo, ¿verdad? Pero lo más importante, hay que darles vida. Y si yo me mantengo firme en Cristo Jesús y tengo vida de parte de Dios, voy a dar vida. Amén, hermanos. Porque a veces, aunque sé que tenemos la vida, nos comportamos como medio muertos y queremos contaminar con nuestras palabras, con nuestras ideas, con nuestros hechos a otras personas para que mueran. Cuando hablo mal de uno, hablo mal del otro, hablo mal del gobierno, hablo mal de todo el mundo, aun cuando sé que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Usted ha pensado por qué está Donald Trump como presidente? ¿Por qué está Maduro como presidente en Venezuela? ¿Por qué Enrique Peña Nieto está en nuestro país? ¿Por qué hay tanto problema en el Oriente? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Es accidente de la naturaleza? ¿Fue accidente de la sociedad? ¿O porque Dios permitió que ellos estén gobernando ahora, pero nosotros no lo entendemos? ¿Está aquí conmigo, hermanos? La palabra de Dios dice que Asirio, un rey de Persia, dijo, mi siervo eres tú. Está escogiendo a un pagano para traer juicio a su propio pueblo. Entonces Dios usa a quien Él quiere y en el momento que Él quiere, aunque a nosotros no lo entendamos. Cuando estábamos orando por el presidente de Estados Unidos, Dios me hizo hacer una oración. Señor, no sé por qué lo vas a poner, pero tiene un propósito para ti. Aunque no me guste. Pero lo que quiero decirles es que Ezequiel está profetizando a una nación que está desaparecida, que no tiene ya una identidad nacional, política, que está en una situación difícil espiritual, y le está profetizando para que vuelva a tener vida. Dice versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, versículo 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos, y sopla sobre nuestros muertos. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y vivirán.
Estamos en una iglesia en Guadalajara, hermanos, y nuestra vida de asambleas de Dios no siempre ha sido así tan eufórica como a veces somos, ¿verdad? Éramos más ortodoxos antes. Me acuerdo que fuimos a una campaña de un hermano que conocemos en Guadalajara, mi esposa y yo, y veía la euforia de la congregación, alabando, glorificando el nombre del Señor, saltando, ¿verdad? Y nosotros sabíamos que solamente teníamos que, no te vayas a mover porque el pastor nos regañaba. No podíamos chiflar, dar un voz de júbilo porque ese era como algo fuera de la obra de Dios, ¿verdad? Nosotros, para poder saludar a un hermano que llegaba de recién a la iglesia, dicen, denle la bienvenida al hermano, y levantábamos nuestro pañuelito. Denle un aplauso más fuerte. Ese era todo lo que hacíamos. Bienvenido, hermano. Esas eran nuestras expresiones antes. Pareciera que estábamos en el cristianismo, pero estábamos secos. No sabíamos el mover del Espíritu Santo, realmente cómo se podía mover. Cuando nos invitan a ver todo lo que Dios está haciendo en una iglesia, comprendamos, ¿y esto qué es? El Espíritu Santo moviéndose. Porque en lugar de estar quietos y abatidos, Dios comienza a tratar en nuestras vidas para movilizarnos, motivarnos, anhelar más la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos vivifica. Amén. Danilo Montero comentó en una entrevista, dice que a él le gusta escuchar música que alaba y glorifica el nombre del Señor, porque si escucha otra música, todos sus pensamientos de alabar y adorar y estar en contacto con Dios se desvanecen. Y es lo que pasa, a los mexicanos nos gusta cuando estamos mal heridos, queremos vinagre en nuestras heridas, echarnos sal, ¿verdad? Queremos llorar como los machos, ¿verdad? Y ponemos canciones deprimentes, de que ya mátanos o vuélvenos a vivir o algo, usted sabe cuál escucha, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda, nos eleva, nos bajan las emociones. Pero cuando escuchamos música que alaba y glorifica a Dios, ¿qué es lo que va a hacer en nuestro espíritu? Anhelar la presencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Es decir, nosotros mismos sabemos qué es lo que me motiva a adorar y exaltar a Dios. A veces, hermanos, entendemos que decir, no tengo que fanatizarme, puedo escuchar música de esta, música de otra, puedo leer lo que sea, pero no me edifica, no me alienta a buscar a Dios. Amén. Me acuerdo que en la universidad, cuando tenía filosofía 1, me hablaban de Marx, de Stalin, de Lenin, y decía, miren al Che Guevara, miren a Fidel Castro, y ya se me estaba saliendo una estrellita aquí roja. Me compré una boina y me estaban diciendo, sé de los jóvenes comunistas, socialistas. Y dijo, wow, ya voy a ser como Che Guevara. Me está saliendo la barba toda como el Che Guevara, toda fea. Nuestro pensamiento va cambiando. ¿Sí me explico? Nos atrapa. Quieren que neguemos a Dios. Pero cuando fui el domingo a la iglesia dominical, el pastor dijo, tenemos un Dios poderoso y no quiere que se aparte de ti. Oh, Dios me volvió a despertar y deseché mi boina. ¿Sí me explico, hermanos? Estamos tan propensos por cualquier palabra a desviarnos del camino de Dios. Pero cuando nos metemos con Dios, Dios despierta en nosotros para anhelar su presencia. Los huesos secos creen que tenían ganas de alabar a Dios. Están secos, no tienen deseo nada de hacer nada. A veces nosotros, hermanos, es domingo, Señor, tengo mucho sueño, es mi último día de descanso, es el único día de toda la vida que puedo descansar, es el único momento que tengo para mi familia. Señor, un domingo, bueno, un domingo, 2, 3, 4, ya pasó 2 meses y no vengo a la casa de Dios. ¿Qué pasa? Me estoy secando.
No leo la Biblia, me seco. No tengo ningún canto de alabanza a Dios, me seco más. Escucho pleitos, burlas, desesperación, horrores, me estoy secando hasta el suelo. Y soy un hijo que debe tener vida. Amén, hermanos. Así que Dios le está diciendo, profetiza, Ezequiel, profetiza, y dile al Espíritu que venga para que tengan vida. La iglesia hoy está comprometida a que tenga vida y comparta la vida con todo el entorno. ¿No es así? Si hay tantas preocupaciones y dolores por todos lados, la iglesia que somos usted y yo necesitamos compartir la vida que Dios nos ha dado, y no es tan difícil. Le decía a otro pastor que fue conmigo allá, a ver quién se avienta primero para hablar acerca de Dios a esos jugadores famosos, ¿verdad? Ya cuando le decimos soy pastor, ellos se cuadran. Sí, pastor, dígame. Digo, ay, gracias a Dios. Tenemos que entender que tenemos autoridad y tenemos vida. Pero si hubiéramos llegado a ver si me dejan entrar, a ver si le pido un autógrafo y no sé cómo voy a llegarle, no sé si si es de Dios o no Dios. Señor, si es tuyo, que me regalen una pelota, dame una prueba si estás conmigo. ¿Por qué no llegarle y decir, soy un hijo de Dios, soy un pastor y quiero hacer esto contigo? ¿Me permites? Adelante. Porque las personas ahora están muertas en sus pecados y delitos. Pero la iglesia que somos nosotros tenemos que contagiar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Porque si su palabra vivifica nuestras vidas, hermano, Él puede hacer cualquier cosa en cualquier persona. Compartí en la mañana también que un pastor en Acapulco, usted sabe cómo está Acapulco, ¿verdad? Aparte del mar y todo eso, hay muchos problemas. Y un pastor joven que tiene un vehículo más o menos bueno, nos explicó, pastor, mire lo que me pasó en la semana. Me subía con él a su coche, dice, me bajé a la esquina, se juntaron un coche junto a mí, se bajó, me apuntó con la pistola y me estaba pidiendo las llaves de mi coche. Entonces dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, tengo que darle las llaves y ya, llévate mi coche. Pero dije, ¿por qué tengo que darle las llaves de mi coche? Me costó mucho dinero. Y viene a su mente, en el nombre de Jesús hay autoridad. Se baja de su coche, viene el malhechor hacia él, y ya cuando ve que está acercando, le dice, en el nombre de Jesús, vete de aquí. El malhechor se queda. Comienza a reaccionar el malhechor y él vuelve a decir, en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y se echa para atrás el malhechor. Se queda como espantado y dice, pastor, no va a creer. Se fue corriendo con el otro. Dije, wow. Dice, hermano, y es real. ¿Y qué cree, pastor? Y me pasó otra vez. Se le acerca a otro, digo, creo que yo los atraigo. Él me estaba diciendo. Y yo iba dije, por favor, reprende esa palabra, no las atraigas ahorita que voy contigo. Dice, bajé la ventana, se me acerca, me apunta, me encañó, dice, dame tu coche. Y dije, Señor, no puede ser. Y vuelve a la palabra, en el nombre de Jesús, ya vete. Y que se queda, dice, quedó como temblando con la pistola. Y como vi que se balanceó, le dije otra vez, en el nombre de Jesús, déjame ya. Y que se va corriendo. Las estadísticas en Acapulco dicen, cada persona que se acerca a robar el coche, se lo lleva. El coche y al chofer. Así que dice, pastor, en verdad tenemos autoridad en el nombre de Jesús. En verdad sé que sí funciona, dice él.
Digo, sí funciona, porque nuestra palabra es la palabra de Dios que nos da autoridad aún para reprender a los demonios. Amén, hermano. Entonces, la palabra que decía Ezequiel era una palabra profética, pero de autoridad. Porque la palabra de Dios dice: mandaré mi palabra y hará lo que tenga que hacer y no volverá más a mí. Amén. A veces la iglesia no se acuerda que tenemos una identidad en el nombre de Jesús, y tenemos una identidad, y dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo, hermano? También, hermanos, voy a hacer un paréntesis, porque a veces estamos mal enseñados. Porque a veces cuando viene alguien que tiene un espíritu maligno, ¿verdad? Regularmente hacemos: Señor, cúbrenos con tu sangre. ¿Se acuerda de eso? Y volvemos a tener otro evento: Señor, cúbrenos con tu sangre. Parecemos que ya estamos súper cubiertos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpió una vez y para siempre. Y en la Biblia no dice que los apóstoles se cubrían con la sangre de Jesús, porque ya estaban cubiertos. La sangre de Jesús no se diluye, porque tenemos la autoridad en Él. Y lo que se hace para tener autoridad es en el nombre de Jesús. ¿Está aquí conmigo, hermano? Porque mantenerse firmes en Dios es que Dios siempre me está cubriendo y guardando. No necesito decirle: Señor, acuérdate que voy a enfrentarme a un enemigo tuyo, ahora cúbreme. Él guarda mi espalda, me arriba, abajo, me cubre todo cuando estoy firme en Él. Amén, hermanos. Entonces tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Por eso dice: profetiza al Espíritu y van a vivir. Mire cómo dice la palabra de Dios. Luego dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Lo que está diciendo Dios a nosotros dice: y pondré mi espíritu en ustedes, en nosotros, y vamos a estar en la tierra tranquilos y en paz, aunque haya una revolución alrededor de nosotros. Porque el Señor salvaguarda a su pueblo, aun cuando no estamos firmes en Él. Él es fiel y justo para guardarnos. Pero tenemos que entender que Dios nunca nos ha abandonado y siempre está cerca de nosotros, y sobre todo su Espíritu Santo para mantenernos firmes en el tiempo de la aflicción. Amén, hermanos. Así que no temeré, aunque venga ¿qué? Mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temerle, porque Él está conmigo. Necesitamos entender su palabra para saber que no somos cualquier persona, somos el pueblo de Dios y somos sus hijas y sus hijos. Deje de echarle la culpa. ¿Por qué va a llover hoy? Por el gobierno. ¿Por qué pasó esto allá en Estados Unidos? Por el gobierno. ¿Por qué vienen los extraterrestres? Por el gobierno. Todos le echaron la culpa al gobierno. El pueblo de Dios no tiene que estarse quejando. Lo que tenemos que hacer es levantar nuestras oraciones delante de Dios para que Él establezca su orden. Amén, hermanos. Entonces comenzamos a dar vida. Amén. Se le atraviesa a uno y le echa culpa a todo mundo. Quiere decir que Dios no ha hecho algo en nosotros. Quiere decir que no tenemos vida, porque Dios me dice que me da vida. ¿Y vida en qué? En abundancia.
Hermanos, nuestras circunstancias difíciles a veces son por nuestra necedad. Porque para Dios todas las promesas en Él son sí y amén. Y lo que Dios quiere es darnos vida y vida eterna. Amén, hermano. Así que nuestra vida es acercarnos a Dios y que Dios nos vivifique. ¿Cuántas veces ha dejado de leer la Biblia? No me diga. ¿Cuántas veces oramos al Señor? Usted sabe. ¿Cuántas veces deja de venir al culto? Usted sabe. Pero no se seque, hermano, porque lo seco fácilmente se quema. Pero el que tiene vida tiene autoridad en Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos autoridad en el nombre de Jesús y podemos seguir adelante. Intentamos que nosotros, usted, sea parte de poder compartir la palabra de Dios al que está a su alrededor. Necesitamos la vida de Dios en nosotros y vivificarnos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Yo le pregunto, ¿cómo le gustaría estar? ¿Medio muerto o más que vivo? Si quiere ser más que vivo, póngase de pie. En la semana tuve un pequeño descontrol físico. Usted sabe que en los oídos tenemos el equilibrio, ¿verdad? Y al acostarme o levantarme comencé a dar vueltas todo. Oí que alguien dice que los borrachitos deben tocar la pared para ponerse igual, ¿verdad? Entonces toqué la pared de atrás y dije, Señor, si estoy borracho, quiero dar vuelta con todo. Tenía un compromiso ayer, dije, Señor, es miércoles, jueves, viernes, y si digo que me siento mal y ya no voy a predicar, tengo que manejar 3 horas y media, meterme por la sierra, todo empedrado, y llegar hasta allá. Y estoy leyendo Ezequiel. Y yo me sentía como un hueso seco, porque cuando uno se enferma se siente uno mal, ¿no es así? Entonces le dijo, Señor, y pareciera que Dios me dijo, ¿quieres ser un hueso seco? Digo, no, no quiero ser un hueso, aunque soy como un hueso, pero no quiero ser un hueso. Y Dios me comienza a decir, cuando leo hace que dice, profetiza para que dé el Espíritu y tengan vida. Y eso es algo práctico, hermano, porque yo pude irme al doctor, a decir, Señor, me siento muy mal, ya aquí, que venga mi esposa por mí, que me rescate del hoyo. Entonces, Señor, tú tienes autoridad sobre mi cuerpo y sobre mi oído. Y sáname, quítame. Me siento mal, pero sé que no me voy a morir. Estaré en la montaña rusa, pero no voy a morir. Entonces el día viernes me habla el pastor de allá, dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Vas a venir? Y estoy entre nanosegundos, sí o no, voy o no voy, voy, no voy, no voy. Digo, sí voy, y voy con otro hermano. Ya estando allá, Dios derramó su Espíritu Santo a la congregación, había 300 hermanos. Y yo estaba pensando, si no hubiera venido, no hubiera visto. Por algo que puedo sentirme, estoy tan seco y no tengo nada que dar. Cuando no es ni mi palabra, es tu palabra que nos vivifica. Entonces puedo entender que algo práctico en mi vida, cuando creo en un Dios poderoso, Él me restaura, Él me sana, ¿verdad? Y Él hace lo que Él quiere, siempre y cuando tengamos la oportunidad de confiar en Él. Amén, hermano. ¿En quién confía usted? ¿Dónde está su fe puesta? ¿Dónde está la vida para usted? ¿En lo que está aquí? ¿En lo que está acá? ¿O el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros?
Y yo creo en un Dios poderoso, usted. Así que si estamos medio sancochados, diga: Señor, purifícame y aviva tu obra en medio de estos tiempos que soy yo. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Por qué no cierra sus ojos y le comienza a decir al Señor: Señor, a veces no tengo ganas de hacer nada, no quiero venir a la iglesia, a veces, Señor, estoy absorto en tantas cosas, me estoy secando, Dios, a veces. Pareciera que vivo, pero no estoy vivo. Pareciera que estoy caminando o avanzando, pero me siento estancado en un valle. Pero en esta mañana tú me puedes vivificar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántanos ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y vivifícanos. En el nombre de Jesús, Dios, sopla vida ahora. Y cambia nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús, quita todo pensamiento de derrota. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte, Señor. En el nombre de Jesús, toda acechanza del enemigo se va ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sopla vida sobre nosotros, sobre tus hijas y sobre tus hijos. Si está vivo, puede levantar sus manos y adorar a Dios. Y dile: Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Sabes que lo que estoy pasando, a veces me siento tan agobiado o tan agobiada, pero hoy me puedes vivificar. En el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres digno de alabanza y eres digno de oración. A ti sea la gloria, la alabanza. En el nombre de Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios de los cielos. Te adoramos y te alabamos, Señor. Que mi boca se llene de alabanza en esta mañana, Dios de los cielos. Que tenga anhelo de buscar tu rostro, Dios, y de estar en comunión contigo permanentemente. Padre Santo, que mis circunstancias cambien, Señor, en el nombre de Jesús. No puedo estar viviendo de esta manera. Hay algo mejor para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Dios. Te exaltamos, Dios de los cielos. Vivifícanos. Danos vida, Señor, ahora. Sopla vida sobre nosotros. Hazlo ahora, Señor. Hazlo ahora, Dios de los cielos. Danos aliento de vida, Señor. Renueva nuestro espíritu dentro de nosotros. Crea en nosotros un corazón limpio y recto, Dios de los cielos. Haz tu obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Queremos orar por usted, hermano, hermana. Nos permite orar por usted. Si ha pasado situaciones difíciles últimamente, pareciera que no tiene el deseo o no puede salir adelante, pase al altar para que oremos por usted.
Aleluya. A veces nos puede pasar la vida que estamos entre huesos, que está todo desolado, que está todo triste, todo oscuro y no podemos salir adelante. Pero déjame decirte, hermano, el Espíritu de Dios está contigo y está con nosotros. Y te va a dar la sabiduría, la inteligencia y el camino en el cual tú debes caminar. Solamente tenemos que creerla. ¿Quieres levantar tus manos?